Muy bien, para terminar entonces el primer tema de nuestro primer módulo, vamos a compartir con ustedes algunas estrategias metodológicas respecto a cómo implementar el enfoque de nuevas masculinidades dentro de sus estrategias de intervención territorial. Entonces vamos a dar una serie de orientaciones prácticas para la implementación del enfoque en nuevas masculinidades. Entonces, vamos a socializar 5 estrategias prácticas que ustedes pueden aplicar cuando quieran implementar o precisen implementar el enfoque de nuevas masculinidades dentro de sus actividades en territorio. Entonces, vale resaltar que estas 5 estrategias no deben ser aplicadas en el orden en el que van a ser expuestas, pero sí tienen un punto de partida obligatorio y es la de estrategias metodológicas para indagar en presaberes. Entonces vamos a ver 5 específicas, las estrategias que indagan en presaberes, estrategias que indagan en la cotidianidad, en estrategias que indagan en discursos y mandatos dados desde el orden de lo patriarcal, en aquellas que precisan en los mecanismos de socialización que reproducen la cultura patriarcal y en estrategias metodológicas para el reconocimiento de las emociones en aras de aumentar el autoestima en los hombres y poder subvertir las lógicas de violencia que han sido interiorizadas en el marco de estar insertos en la cultura patriarcal. Entonces, reitero, cualquiera puede ser implementada en cualquier momento, no deben ser implementadas en el orden que se van a socializar, pero conservan como punto de partida las estrategias metodológicas que indagan en los presaberes. Entonces vamos a verla en detalle. Entonces, si ustedes quieren indagar o precisan saber o precisan más bien aproximarse a las ideas y a los conocimientos previos que tienen las personas sobre la perspectiva de género, entonces lo que se recomienda es el uso de juego de palabras o acertijos para poder establecer un marco de conversación que permita la asociación libre y que hagan aflorar o emerger aquellas nociones y conocimientos previos que tengan las personas. Entonces, un ejemplo de juego de palabras puede ser el uso de refranes o adagios populares, por ejemplo, los hombres en la cocina huelen a mierda de gallina. Entonces, el uso de este juego de palabras, acertijos o refranes permite la asociación libre y a través de el uso de 2 preguntas orientadoras nos permitiría el reconocimiento de aquellas aproximaciones o ideas base que tienen las personas acerca de la perspectiva de género. Entonces, aquí proponemos 2. La primera es por qué pensamos que algunas profesiones o algunos oficios son para varones y otras para mujeres. Entonces, poder entrar a problematizar o a poner en reflexión a las personas con esta pregunta orientadora nos va a permitir rastrear cuáles son las raíces históricas de estas creencias que están manifestando las personas. Y la otra es, ¿crees que esto afecta a la igualdad de género o la equidad entre mujeres y hombres? ¿Cómo? ¿Sí? Entonces, que nos precisen las situaciones, que nos precisen las acciones de cómo estas creencias que damos por naturales o por sentado afectan la igualdad entre géneros. La segunda estrategia metodológica es indagar por aspectos de la cotidianidad. Entonces, ¿qué queremos trabajar? La idea con esta estrategia es poder reflexionar sobre los estereotipos, los roles y las tareas cotidianas que se dan en el ámbito de lo privado, ya sea el hogar, las dinámicas de la oficina, las dinámicas entre grupos de trabajo y poder reflexionar acerca de los discursos que reafirman determinados roles, el lugar de la mujer, el lugar del varón y los protagonismos esperados de cada uno frente a la vida pública y a la vida doméstica. Entonces,
La intención aquí es invitar a pensar acerca de posibilidades, todo la diversidad de elecciones y problematizar lo establecido como norma social y cultural proveniente del sistema patriarcal. Entonces, lo que proponemos es una serie de 4 preguntas orientadoras concadenadas en donde ustedes las pueden aplicar de forma grupal o de forma individual. Es decir, esto no siempre se tiene que desarrollar a modo de talleres o intervenciones comunitarias, puede ser, pero estas preguntas orientadoras que estamos socializando también pueden ser formuladas por ustedes en escenarios de entrevista, en escenarios de encuentro uno a uno con los participantes de la iniciativa. Entonces, la primera pregunta es hacer reflexión acerca de las tareas del cuidado. Entonces, hacer una lista de a qué se llaman tareas de cuidado. Entonces, invitar al participante que haga una pequeña lista de oficios o de cosas que se hacen para procurar el cuidado, no solamente en el ámbito doméstico, sino también en otros ámbitos como el laboral, en la salud, etcétera. Una vez esté la lista, entonces, invitar a la reflexión a partir de la siguiente pregunta. ¿Quiénes suelen realizar estas actividades en tu casa, en tu oficina, en tu equipo de trabajo, etcétera? Entonces, baja la reflexión hacia las personas. Entonces, la primera es hacia las acciones, ahora vamos hacia las personas. Y luego, una vez esté formulada esta pregunta, invitar a la reflexión de cómo el participante de modo individual se sitúa dentro de esas tareas del cuidado. A partir de la pregunta orientadora, ¿participas en alguna? Una vez esté la reflexión o planteada la reflexión en el sujeto acerca de su participación en las dinámicas de cuidado, vamos a hacer la reflexión acerca del término carga mental. Entonces, una vez la persona se encuentre de sí, yo participo activamente, no, yo de eso me aíslo o lo hago ocasionalmente o lo distribuyo, vamos a insertar el concepto de carga mental. Recordemos que carga mental es aquella demanda o mandato patriarcal en donde lo femenino es quien ocupa el rol de organizar las tareas que atañen al cuidado. Entonces, una vez las personas nos digan si tienen conocimiento acerca de qué es la carga mental, vamos a hacer unas reflexiones iniciales sobre la economía del cuidado. Respecto a este tema de la economía del cuidado, vamos a profundizarlo en el módulo 2 para que ustedes tengan mayores herramientas metodológicas de cómo insertar el enfoque de nuevas masculinidades con el enfoque de género dentro de las dinámicas de las mujeres rurales. Una vez estemos hablando o conversemos con nuestros participantes, ya sea de modo individual o colectivo, acerca de las dinámicas que impone la carga mental, podemos hacer una reflexión adicional acerca de lo que atañe al techo de cristal. Esto sería muy pertinente, sobre todo con funcionarios y funcionarias públicas, o si estamos abordando el tema del derecho al trabajo. Entonces, recuerden que el techo de cristal son todas aquellas barreras invisibles, entiéndase barreras invisibles como escenarios de diplomacia, amabilidad, ¿sí? Que no le permiten a las mujeres o a las identidades diversas acceder a escenarios de poder o a jerarquías de poder más elevadas. Y pues cerrar estas reflexiones con preguntas que inviten a la acción, es decir, que generen propuestas dentro de los participantes para que las reflexiones no solamente se queden en un plano individual y meramente de proceso mental, sino que podamos trascender a una lógica metacognitiva, es decir, que podamos invitar a nuestros participantes a interiorizar todos los contenidos a través de la propuesta de acciones. Entonces, una pregunta orientadora que puede ayudar
a ello es de qué manera se podrían modificar las leyes para generar cambios que impacten en la realidad social. Muy bien. La tercera estrategia es abordar el asunto de los discursos y los mandatos patriarcales. Entonces, ¿qué queremos trabajar en esta estrategia metodológica? Lo que se busca es reflexionar sobre el discurso imperante de la masculinidad, los estereotipos y los mandatos que están establecidos a nivel social. Entonces, lo que buscamos con las preguntas finales es cuestionar esta noción de privilegio, la comodidad de algunos roles y actitudes que se espera socialmente. Entonces, lo primero es para implementar esta estrategia metodológica para identificar recursos y mandatos, es hagamos un reconocimiento situacional. Es decir, nosotros como funcionarios públicos y como personal técnico debemos ejercer una observación atenta que nos permita plantear una situación que sea cercana a la cotidianidad de nuestros participantes o de nuestros consultantes. Aquí yo les planteo una a modo de ejemplo. Un grupo de amigos salió a bailar. Uno de ellos, Francisco, vio que un joven estaba mirando a su novia. La pelea comenzó cuando Francisco... Entonces, ¿cómo está estructurada esta estrategia metodológica? Ustedes hacen un reconocimiento situacional, plantean la situación de modo inicial para que los participantes o las personas luego completen la historia. ¿Qué pasó con Francisco? ¿Qué pasó durante la pelea? ¿Qué pasó durante la situación? ¿Cómo se resolvió? O más bien, ¿cómo terminó la situación que ustedes plantean en términos iniciales? Algunas preguntas orientadoras que sirven para dinamizar este ejercicio son las siguientes. ¿Por qué estas personas reaccionaron así? Entonces, la idea con esta pregunta es poder hacer reflexión acerca de los estereotipos y los mandatos patriarcales. La siguiente pregunta es, ¿qué consecuencias tiene resolver así los conflictos? La idea aquí es poder identificar los roles y las actitudes esperadas socialmente a partir del final que los participantes planteen a la situación inicial que ustedes le han propuesto. La siguiente pregunta se encuentra en juego el honor de la situación. También nos va a ayudar a explorar mandatos y estereotipos que están muy interiorizados dentro de las personas y que no alcanzan a identificar plenamente. Cada una de estas tres preguntas orientadoras que permiten la reflexión acerca de la resolución que dieron los participantes a esta situación puede ser dinamizada a modo de cierre a través de las preguntas que están en azul. Entonces, si queremos cerrar la reflexión sobre mandatos y estereotipos, vamos a preguntar qué es lo que se defiende en estas situaciones. Si queremos cerrar la reflexión acerca de los roles y las actitudes esperadas desde una lógica binaria, vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Crees que podría haber otras soluciones a estos conflictos que se podrían haber encarado o que se podrían haber encarado de otra manera? Esto nos permite identificar si los participantes están interiorizando los conceptos o las premisas básicas del enfoque de nuevas masculinidades. Y por último, para poder cerrar la reflexión profunda acerca de los discursos y los mandatos patriarcales, vamos a conectar este asunto de la reflexión profunda con los estereotipos. Entonces, vamos a preguntar, ¿puedes identificar los estereotipos que emergen de la situación? Entonces, todas estas técnicas o más bien, esta técnica es altamente conversacional, por tanto, puede ser implementada a modo grupal como a modo individual por algún consultante o algún participante de la iniciativa que se acerque a nosotros o podemos formular estas preguntas
sí percibimos en sus acciones y discursos mandatos de carácter patriarcal. La cuarta estrategia metodológica es identificar los mecanismos de socialización. ¿Qué es lo que buscamos trabajar con esta actividad o con esta estrategia metodológica? Que se haga una reflexión sobre la pertenencia, la grupalidad y las actitudes que materializan los mecanismos de socialización masculinos y las relaciones que se dan entre hombres. Entonces, básicamente lo que queremos ver es cómo se conforman emocionalmente los roles y cómo se refuerzan socialmente y lo que culturalmente se espera de las masculinidades y feminidades. Entonces, la estrategia es un poco similar a la anterior. Se plantea una situación, pero en este caso no se plantea la situación solamente de modo inicial, sino se plantea la historia completa y lo importante es que en la historia queden evidenciados explícitamente estereotipos de género, mandatos y actitudes socialmente esperadas desde el canon patriarcal y la manifestación de emociones dentro de la historia. Entonces, con estos tres criterios, acá les dejo un ejemplo para que ustedes hagan lectura atenta, formulen las siguientes preguntas orientadoras. Participamos de situaciones que no nos gustan o que no estamos de acuerdo solo por el hecho de ser parte. Esto nos va a permitir hacer reflexión sobre el mandato de la masculinidad hegemónica. La siguiente pregunta: ¿generan alguna emoción en nuestra personalidad este tipo de situaciones? Nos va a permitir la reflexión acerca del mandato de la represión de emociones en los hombres desde el orden patriarcal. La tercera pregunta: ¿cuáles son los tipos de violencia más comunes que vemos a nuestro alrededor? Nos va a permitir reflexionar sobre las violencias de género. Y por último, ¿cómo logramos identificar cuáles logramos identificar con más facilidad? Nos va a permitir hacer un mapeo de violencias de género que están insertos en las cotidianidades de nuestros participantes. Por último, la última estrategia metodológica que queremos compartir con ustedes es el reconocimiento del acervo emocional, sobre todo en los hombres. Es muy importante poder trabajar con ellos un recursero emocional en aras del autoconocimiento y el fortalecimiento de la autoestima. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos visto a lo largo de la clase, uno de los mandatos patriarcales para los hombres es la represión o la supresión de las emociones porque son catalogadas como un asunto femenino. Entonces, lo que se propone es enlistar 5 emociones básicas: amor, miedo, bronca o enojo, tristeza y alegría, y pedirles a los participantes que identifiquen cuál es la expresión que expresan con mayor facilidad, cuál es la expresión la emoción que expresa con cierta facilidad o libertad, pero no tanto como la primera, es decir, que la manifiesta pero no le aflora naturalmente, y que identifique aquellas emociones que le son indiferentes o que no sienten ninguna dificultad ni facilidad para expresar. Entonces, una vez estén identificadas estas 3 emociones, las que expresa con mayor facilidad, las que expresa pero requiere alguna especie de presión para manifestarla y las que le son indiferentes, vamos a formular estas preguntas orientadoras para el proceso reflexivo. ¿Cuál es la función de las emociones? ¿Por qué crees que a veces guardamos o exageramos lo que sentimos? ¿Cómo influyen mis emociones en las relaciones que establezco con las demás personas? Y se puede aprender a manejar las emociones y qué dificultades me puede traer no hacerlo. Entonces, la idea es que los participantes puedan hacer un mapeo de sus reacciones más comunes y automáticas y puedan hacer un reconocimiento del trabajo
que deben implicar para fortalecer algunas de las emociones en las que tienen dificultad de expresión. Le relacionamos entonces las referencias usadas para este primer tema y pues avanzaremos en el tema 2 de nuestro módulo 1.